Coeducación. Pautas para su desarrollo en los centros educativos. Un camino hacia la desigualdad. La sociedad actual se encuentra en constante cambio y con ello la familia. Por tanto, la escuela debe renovarse y dar respuestas a las necesidades planteadas desde un plano de libertad, igualdad y respeto entre hombres y mujeres, desde una perspectiva coeducativa. Sociedad, familia y escuela. Desde el siglo XIX se considera la familia como una institución social, de modo que su estructura y sus funciones están marcadas por la sociedad en la que se desarrolla y los cambios que ésta produce. Tal como lo menciona Tabarner Good, 1999, ella define a la familia como una institución socializadora de carácter primario. Por tanto, es y será siempre la principal responsable de la educación de las niñas y de los niños. Entonces, esta es una gran importancia que se debe analizar en cuestión de la evolución de la familia para poder entender la evolución de la escuela y la educación general. Entonces, podemos decir que la familia es una agrupación que ejerce triple función, que es la economía, lo social y lo moral. En la economía, la cabeza pues es la familia. Por lo consiguiente, es la familia un grupo primario de producción. Entonces, en cuestión de lo social, la familia es el marco de la educación donde se transmiten normas y valores y culturas. En cuestión de lo moral, pues la familia debe salvaguardar los valores tradicionales y garantizar el respeto hacia la ética propia. ¿Qué entendemos por coeducación? Antes de responder a esta pregunta, debemos plantearnos lo siguiente. ¿Qué es educar? Decía Mariana Zambrano que educar es preparar para la libertad, preparar a cada niño y a cada niña para que sea quien desee ser, para que se despierte la realidad en modo tal que la realidad no sumerja sobre él, el que le sea propio, ni lo oprima, ni se derrumbe sobre él. Por lo tanto, la libertad basada en el respeto y en la igualdad entre las personas es fundamental para que una sociedad crezca y se desarrolle de forma adecuada. Entonces, podemos decir que la coeducación es un método educativo que parte del principio de igualdad entre grupos humanos y la no discriminación por razones de procedencia o características físicas, sociales o culturales. Por lo tanto, coeducar es educar a cada una y a cada uno según quien es, atendiendo a sus diferencias. Es educar fuera del modelo dominante. Coeducar es enseñándoles a convivir en base al respeto, la libertad y la valoración positiva de sí mismos y de los demás. Coeducar es prevenir problemas de violencia de género, tanto físicos como psicológicos. El camino hacia la igualdad entre géneros. ¿Quién y cómo educar? El género no es una cuestión exclusiva de mujeres, pues hace referencia a la construcción de las entidades masculina y femenina y a su interrelación. Según Martín Vico, 2007, dice que la labor coeducadora es una función de hombres y mujeres y afecta por igual a ambos sexos. Asimismo, esta autora afirma que la discriminación entre hombres y mujeres es un hecho social. Por tanto, debemos lograr la implicación de toda la comunidad educativa, como son alumnado,
familias, profesorado, personal no docente y todos aquellos colectivos que contribuyan a crear una escuela de calidad, trabajando de forma coordinada, cohesionada y constructiva. La escuela es un reflejo de la sociedad en que vivimos y entre ambas se establece una relación bilateral de la casualidad. Por tanto, la evolución de la coeducación en la escuela está directamente relacionada con la evolución de la sociedad y viceversa, como veremos a continuación. Evolución de la coeducación en la escuela y la evolución de la sociedad y viceversa. Antes de 1990, la sociedad en general no se mostraba a favor de educar de forma igualitaria. La escuela da un paso adelante, recogiendo la enseñanza mixta en la Ley 14/1970 del 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma. En 1990 surge la Ley Orgánica número 1, 1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. En el año del 2006, la escuela da otro paso adelante, nombrando a personas encargadas de coordinar la coeducación en los centros educativos. La Consejería de Educación se aprueba y se hace público en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Se ofertan desde los centros de profesorado cursos de este plan de igualdad. Se proporciona a los centros educativos documentación bibliográfica acerca del tema. Durante los años 2007 y 2008 comienzan a desarrollarse proyectos de coeducación, algunos de ellos intercentros, como Caminando hacia la Igualdad y Nuevas Masculinidades, Nuevas Relaciones, recogidos por Martín Vico 2007 en su artículo Género y Formación del Profesorado. ¿Qué podemos hacer desde la familia para educar en la igualdad a nuestros niños y niñas? Al hablar de coeducación en la familia, podríamos tratar muchos puntos, pero destacaremos 3 por su importancia, que son las tareas domésticas, los juegos y juguetes y el lenguaje. En consecuencia, una forma de coeducar desde la familia es compartir en casa estas responsabilidades y enseñar a nuestros hijos e hijas a compartirlas. Así, un niño es capaz de hacer su cama igual que una niña es capaz de arreglar su bicicleta, siempre que los enseñemos. En cuestión de lo que son los juguetes, debemos dejar que nuestros niños y niñas elijan libremente los juguetes y los juegos con los que desean jugar, así como sus compañeras y compañeros de juegos. Por lo tanto, a la hora de elegir un juguete, debemos controlar aspectos como que no sean bélicos, que no sean tóxicos, que sean educativos, pero nunca seleccionarlo o discriminarlo por razón de sexo. Asimismo, tanto las madres como los padres deben jugar con sus hijas e hijos a todo tipo de juego, siempre que los consideren adecuados para su edad. En cuestión del lenguaje, pues el lenguaje oral y escrito son 2 de las formas de comunicación más importantes que existen. Entonces, en muchas ocasiones hablamos y tratamos formas diferentes a las niñas y a los niños. Por tanto, para evitar el sexismo en el lenguaje, debemos utilizar con niñas y niños el mismo vocabulario,
las mismas expresiones. De igual forma, debemos realizar los mismos gestos y movimientos con ellas o con ellos, así como mantener una cercanía que vendrá determinada por cada persona, ya sea la timidez, la confianza, etc., pero nunca por su sexo. La coeducación en los centros educativos. Para llevar estas propuestas a la práctica, se pueden realizar multitud de actividades, entre las que se destacan, a modo de ejemplo y en base a experiencias realizadas en algunos centros de trabajo, se tiene contemplado lo que son las siguientes actividades: celebración del Día Internacional de las Mujeres, análisis de bibliografías de mujeres relevantes, concurso de fotografía, taller de juegos tradicionales. Instrumentos de evaluación. Para analizar la realidad de los centros respecto a la coeducación, se pueden utilizar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, se considera que cada centro posee una identidad propia. Los instrumentos de evaluación que se utilicen en dicho centro deberán adaptarse a sus características y necesidades. A modo de ejemplo, vamos a presentar los siguientes instrumentos de evaluación, pues elaborados por Díaz Pin Sendra 2005. Por ejemplo, tenemos lo que son los cuestionarios, que son instrumentos de evaluación cuantitativos, que van dirigidos al alumnado, a la familia y al profesorado. Dichos cuestionarios están adaptados a las necesidades y características de cada grupo al que va dirigido y son anónimos para respetar la privacidad. Tenemos también lo que son las escalas de observación. Estos instrumentos de evaluación cualitativos, pues más que nada son también anónimas y las realiza el profesorado en base a la observación de la actividad del alumno durante ese periodo de tiempo. Y por último tenemos el registro de observación, que es el instrumento de evaluación cualitativo para analizar el material didáctico utilizado en el centro, como son libros de textos, etc. Una mirada hacia el futuro. La educación, según Blanco García, 2007, consiste en crear libertad poniendo en el mundo posibilidades que antes no estaban. Una libertad que es femenina y es masculina. Y una educación de la que todos y todas somos responsables. Por tanto, deberíamos plantearnos lo siguiente. ¿Podemos coeducar sin creer realmente en la igualdad entre mujeres y hombres, en la creación de una libertad femenina y masculina? La respuesta es no, porque primero debemos cambiar nuestra forma de pensar y actuar, ya que no se puede enseñar lo que no se cree, para así poder coeducar a nuestras alumnas y alumnos, a nuestras hijas e hijos, en definitiva, aquellas que serán las mujeres y los hombres del futuro, debemos tener presente que todas y todos aprendemos más con el ejemplo que vemos que con la teoría que nos cuentan, tanto niñas y niños como adultos. Por tanto, nosotras y nosotros, maestras y maestros, madres y padres, educadores en general, somos un ejemplo vivo para nuestras niñas y niños, un reflejo de lo que ellas y ellos deben hacer. Así pues, termino con esta frase filosófica de Emerson para reflexionar.
El ruido de lo que somos llega tan fuerte a los oídos de las niñas, de los niños, que les impide oír lo que decimos. A continuación, les dejaré con un video solamente para que reflexionemos un poco más acerca de lo que es la coeducación.